Pues aquí está el senador Iván Cepeda, protagonista de todo este asunto que estamos comentando. Senador, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Es un gusto saludarlos en esta mañana. ¿A usted le suena eso de que el presidente Petro está imponiendo a Daniel Quintero? No, yo creo que aquí lo que ha habido es un muy importante pulso por que el pacto histórico llegue a esta instancia, pulso que hemos ganado en el Consejo Nacional Electoral, en otras instancias, y hoy por hoy la realidad es que el pacto histórico es la única fuerza que está en el espectro político que va a realizar una consulta democrática en la cual, además de 3 personas que nos hemos precandidatizado y que tenemos el respaldo del pacto, pues están ni más ni menos que 500, si no estoy mal, 35 otras personas que van a optar, 140 de ellas más o menos por la lista cerrada al Senado y las otras a las cámaras. Así que el 26 de octubre habrá una participación importante y creo que eso es una demostración de que el pacto se consolida como una alternativa política. Candidato, hay varias lecturas. Tuvimos aquí a Gustavo Bolívar y él dijo, mire, es que yo no puedo estar en la consulta porque me tocaría cargarle la maleta al señor Quintero si gana la consulta. Yo creo que él está en una situación frente a la justicia por asunto de los manejos en la alcaldía que no es la más afortunada. Yo no lo hice por Rodolfo, no lo voy a hacer por él. María José ha dicho en las últimas horas que su decisión no tiene tanto que ver con Quintero. ¿Usted cree que la inscripción de Quintero unificó a la izquierda alrededor suyo? Bueno, no, yo creo que mi nombre contaba con un amplio respaldo. Debo decir que en este mes tal vez de campaña que he hecho, he recibido muchas y para mí muy valiosas adhesiones y entre ellas creo que son especialmente importantes la de mis colegas que eran precandidatas y precandidatos que yo valoro mucho como un acto político de generosidad y de unidad del pacto histórico. Y bueno, entonces ya estamos listos para esta segunda fase que consiste precisamente en la consulta y creo que contar con ellas y ellos a mi lado es fundamental. Lo planteaba ahora Alejandro en su columna de opinión, pero yo no sé en términos legales si eso puede pasar. ¿La exministra Corcho en algún momento, a pesar de estar inscrita, se le podría sumar a usted? No sé si será posible legalmente, pero ella no ha manifestado en ningún momento esa intención y creo que sería, a mi modo de ver, abusivo y irrespetuoso entrar a hablar de una hipótesis que ni siquiera se ha configurado como digamos, una posibilidad. Yo valoro mucho su presencia, es una mujer que ha ido ganando un respaldo y me parece muy importante que tengamos la oportunidad de llevar a cabo esta cordial emulación por obtener la candidatura del pacto histórico. Senador, ¿en qué se diferencia usted de Daniel Quintero? ¿Por qué habría que votar por usted en la consulta y no por el señor Quintero? No, yo no lo pongo así. Yo me diferencio en general de muchas figuras del espectro político por mi historia, por mi visión de la política y por mis propuestas. No vengo a esta competencia electoral porque soy imitación o clon de algún otro político ni del gobierno. Entonces, yo tengo un sello propio y ese sello está en mal contados 30 años de actividad política. Entonces podríamos hacer la lista larga. Yo vengo del movimiento social, del movimiento de derechos humanos, he sido víctima de la violencia, he llevado a cabo procesos judiciales que han tenido repercusión y trascendencia nacional. En el Congreso he hecho muchos debates contra la corrupción, contra las mafias, contra la parapolítica, la he derrotado en esta larga historia en muchas oportunidades. Tengo un programa que actualiza el programa del gobierno y lo he venido exponiendo, pero defiendo el programa y el proyecto del pacto histórico. Y lo otro es que hago política con total transparencia. He pedido que mi campaña sea absolutamente austera, que sea respetuosa y que además de eso sea totalmente clara ante la opinión. Diana Saray, la escucha el senador Iván Cepeda.
Senador, si el ganador de esta consulta fuera Daniel Quintero, ¿usted lo apoyará igual en su aspiración presidencial? Usted me entenderá que como persona que está en una competencia no voy a entrar en esos juegos hipotéticos, porque sería ya admitir esa posibilidad. No, yo voy a triunfar, para eso estoy aquí y para eso invito a la ciudadanía a participar masivamente el 26 de octubre y a votar por mis propuestas. Bueno, cuando yo triunfe veremos entonces cómo está el panorama. Listo, yo le quito a Daniel Quintero, pero le pregunto por las reglas de juego. En Sí, lo señor. que ustedes han estipulado en la consulta, quien gane la consulta recibe el apoyo de los que no ganen la consulta, Sí, así está previsto en las reglas del juego, cómo no. y eso es obligatorio. Bueno, son reglas, ¿no? Las reglas son para cumplirlas, pero le repito, Gustavo, yo agradecería que esta entrevista no gire en torno simplemente a cómo vamos a pelear entre los del Pacto Histórico y Daniel Quintero, sino más bien cómo vamos a pelear con la extrema derecha, que ese sí es nuestro enemigo, y Bueno. con el cual sí tenemos una polémica bien seria. Bueno, Entonces, para que la opinión pública no se lleve la idea de que esta consulta consiste en una especie de lucha interna, intestina, entre Quintero, Corcho y Cepeda, yo agradecería que nos concentremos en las propuestas, por ejemplo. pero ¿le preocupa la situación jurídica de Quintero o para usted eso no tiene Mire, ninguna lectura? si vamos a eso, aquí hay mucho candidato con situación jurídica. Hay uno que está condenado en primera instancia, no sé si usted lo ha podido ver, que quiere llegar al Senado y que sin embargo está en la competición electoral, está puesto en libertad por una tutela que interpuso y por ahí anda por todo el país. Entonces, sí, hay gente que tiene problemas jurídicos, pero hace política. Voy a mencionar en esta pregunta a Quintero, pero no por Quintero, es simplemente para, no, es para conocer la posición de un Gustavo, candidato. ¿por qué no hablamos? El No, mundo es que más no es amplio Quintero, y ancho no que es Quintero. no es Quintero, pero me va a entender. El candidato, Dígame. es que un tema muy importante hoy para el país es la situación de nuestra relación con los Estados Unidos. Me parece muy importante. Que tiene Me que gustaría competir. que hablemos de eso. Es Sí, correcto, señor. vamos a hablar de eso. Pero el señor Quintero dice que vengan por la visa de él también. ¿Usted estaría dispuesto también a entregar su visa? No, mire, hay una situación muy grave en este momento de nuestras relaciones exteriores. Y es un problema que atañe a la seguridad de la región. Entonces yo pediría que no banalicemos estos asuntos. Es decir, aquí tenemos por primera vez operaciones militares de un amplio espectro en la costa entre Colombia y Venezuela. Se están haciendo operaciones militares. En cualquier momento, una de esas operaciones puede ser dirigida en territorio venezolano. Y yo quiero llamar la atención de que ese escenario sería de una gravedad enorme. Claro, aquí seguramente van a decir, ya está protegiendo el régimen de Maduro. No, el problema es que si se desata un conflicto armado de carácter transnacional, Colombia, por supuesto, que va a estar involucrado por su frontera y por su situación geoestratégica en ese conflicto. Y yo quiero ver a quienes agitan esa posibilidad enviando a sus hijos al frente de batalla, porque aquí hay mucha gente buena para instar e incitar a los conflictos armados y a la hora en que se arman enviar a otros al frente de batalla. Eso sería catastrófico. Entonces, más allá de esa discusión trivial de si se va a entregar o no visas, ¿por qué no hablamos más bien de los problemas de fondo, que fueron los que el presidente planteó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en un discurso que creo es muy importante? Claro, senador Cepeda, pero fue el presidente Petro el que pidió que jóvenes colombianos fueran a luchar para liberar a Gaza y que se conformara un gran ejército del mundo para ir a pelear en ese conflicto. Ahí es muy contradictorio también lo que ha dicho el presidente. Pues mire, yo lo que diría sobre Gaza, ya que hablamos de Gaza, es que hay un genocida que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional, se llama Benjamin Netanyahu, y que tiene el descaro de ir a la Asamblea General a dar un discurso y hacernos la moral al resto de la humanidad, cuando está perpetrando, como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, un genocidio. Esa situación es supremamente grave y atañe a todas las naciones. Bueno, podremos discutir sobre los métodos de intervención que la humanidad tiene que aplicar allí, pero lo real es que están acabando, eliminando al pueblo palestino ante la mirada complaciente de las grandes potencias del planeta.
Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza, que tenemos a un genocida que además cuenta con prácticamente el respaldo del aval, incluso la admiración de la extrema derecha colombiana. A mí me pareció absolutamente, ¿cómo decirlo?, vergonzoso que el expresidente Iván Duque haya ido a rendirle pleitesía a un genocida, como pudimos verlo, y por eso lo denuncié penalmente. Ahora, senador, volviendo a lo mismo de este asunto de la relación con los Estados Unidos, ¿usted podría coincidir en que no es conveniente que un presidente de un país vaya a otro país a hacer arengas públicas, a pedir, por ejemplo, que se desobedezca al comandante supremo, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos, y que tal vez la mejor manera de llevar esa relación diplomática pues no es esa? ¿O usted cree que ese es el camino? No, yo creo que hay que en las relaciones internacionales guardar obviamente las formas diplomáticas y respetuosas, pero si aquí vamos al asunto, hay funcionarios del gobierno de Estados Unidos que han tenido el descaro de venir a decir cómo debe fallar una juez de la República en un caso de un expresidente. Eso es una acción abiertamente intervencionista. O el presidente Trump, que nos ha amenazado con que si no hacemos algunas cosas como él quiere, nos suben los aranceles en Estados Unidos. O también este proceso absolutamente arbitrario de desertificación luego que Colombia ha puesto tantos muertos en la lucha contra el narcotráfico. Todo eso es absolutamente arbitrario. Entonces hay que reconducir las relaciones y para ello eso tiene que ver con una actitud y un comportamiento bilateral, no solamente de un presidente que va a prácticamente rendir cuentas y pleitesía a una especie de emperador que le dice cómo deben ser las cosas en su territorio, ¿no? Así no es. Doctor Cepeda, hay una carta que firman más de 500 personas en Colombia. Bueno, hay dos cartas, una muy política y otra que esta de la que le hablo que es más grande, donde hay políticos, donde hay empresarios preocupados, digamos, por la situación entre el presidente Petro y el gobierno de Estados Unidos y apartándose de lo que dijo Petro ante el gobierno, a la administración Trump. ¿Usted qué tan cercano o qué tan cómodos o qué tan confiados podrían sentirse los empresarios colombianos, que son los que generan el empleo finalmente en nuestro país, con una eventual relación suya con la Casa Blanca? Pues yo lo que haría es convocar un diálogo sobre ese asunto. Yo me pregunto qué tan cómodos están los empresarios colombianos con los aranceles que está unilateralmente imponiendo Trump, si eso realmente nos conviene como nación. Entonces, si aquí de lo que se trata es de un diálogo en el cual se respete nuestra soberanía y nuestra soberanía económica, pues obviamente hay que fijar una agenda en la que no simplemente nos pleguemos al capricho diario y a la manera absolutamente arbitraria de fijar nuestras relaciones por parte del presidente de Estados Unidos, sino que construyamos una relación, o mejor, intentar reconstruir una relación que tenga que ver con una cooperación, con una relación armónica. Pero para eso, repito, se requieren dos, no solamente que de aquí seamos lo más obsecuentes, casi que abyectos con esas políticas de Estados Unidos. Pero ¿usted cree, doctor Cepeda, que el manejo que le ha dado el presidente Petro a la relación con Estados Unidos ha sido coherente, ha sido lo que Colombia necesita? Sí, yo creo que sí. Colombia ha cooperado en todo lo que había que cooperar con Estados Unidos. Ha cooperado en la lucha contra el narcotráfico. Usted ha visto, ha seguido extraditando nacionales a Estados Unidos. Ha tenido acciones de incautación de cocaína que son cifras récord, a pesar de que eso se quiera minimizar. Ha puesto al servicio de la lucha contra el narcotráfico a, digamos, la Policía Nacional, a todas las agencias de inteligencia. En materia económica ha cumplido sus compromisos con relación a la deuda externa. En fin, ha desarrollado una política que es una política de cooperación. Y del otro lado, ¿qué hemos recibido? Pregunto, especialmente en los últimos meses, una tras otra imposiciones unilaterales. Entonces, así no funciona ninguna relación.
Aquí hay necesidad, repito, de un diálogo, y ese diálogo requiere voluntad recíproca. Senador, su posición frente a Venezuela. Si usted es el presidente de Colombia, ¿reconocerá a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela? Yo creo que nosotros hemos tenido una posición muy clara frente a este asunto. En su momento, el presidente Petro fijó una posición muy clara desde nuestra Constitución y desde nuestra visión de lo que es una democracia con relación a las elecciones que se dieron allí, pero eso no ha significado, y creo que eso es un acierto, romper relaciones diplomáticas, romper relaciones económicas, cuyo resultado nefasto de esa política de ruptura de relaciones pudimos ver en los pasados años cuando el expresidente Iván Duque optó por eso. Eso lo único que trajo fue miseria y pobreza en la frontera y una situación desesperada para los migrantes colombianos en Venezuela y para los venezolanos en Colombia. Así que creo que ahí hay una política que es supremamente clara y que, si de mí depende, tendrá continuidad en esos términos. Estamos hablando en Caracol Radio con Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico, irá a la consulta del próximo 26 y además es también senador. Senador, usted hablaba ahora del señor Benjamín Netanyahu. ¿Y qué piensa del otro que tiene orden de arresto por la Corte Penal Internacional que se llama Vladimir Putin? Sí, las órdenes de los organismos de justicia se deben cumplir. Yo en eso no tengo posiciones ambiguas. Así que, bueno, para eso están los organismos que ha creado la humanidad de justicia, de establecimiento del derecho internacional. Ahora, a mi modo de ver, esos organismos todavía son supremamente débiles. Y la demostración es que a pesar de que tienen decisiones judiciales tan importantes como las que estamos comentando, pues no se cumplen. Volviendo al escenario nacional y preguntándole ya por la campaña y por la política, pues usted ahorita es la figura que está sobresaliendo en la izquierda y hay otra en la derecha que es Abelardo de la Espriella, abogado de Uribe, amigo de Uribe, admirador de Uribe. Vamos a ver esa diferencia que usted tiene con el expresidente reeditada, que ya la vimos en los estrados judiciales, pero ahora en la campaña política. Inevitablemente se lo va a encontrar y va a tener que disputar con él el escenario político. Bueno, no sé cuál sea la figura o las figuras de la extrema derecha que aparezcan en el debate, que yo haré, repito, con toda la tranquilidad, con todo el respeto y con todos los argumentos necesarios. Pero por ahora, digamos, la figura de la extrema derecha sigue siendo Álvaro Uribe, quien está en campaña. Así que la polémica es con él directamente. Es quien pone y quita figuras en ese espectro político. Entonces, cuando él defina, porque así ocurre de ese otro lado, ellos no tienen consultas democráticas, sino que es lo que va diciendo el expresidente, pues veremos con quién tenemos que hacer esos debates. Senador, yo creo que pues bastante pocos votos podría tener usted en la derecha, pero el hecho de ser uno de los responsables de que el expresidente Uribe esté en esta situación jurídica, ¿no cree que le quita votos del centro? No creo. Es más, no creo yo creo que debo tener votación en un espectro de centro-derecha. Es más, lo he medido ya con encuestas que se han hecho previamente cuando he sido candidato, en este caso al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque tengo posiciones con las que puede coincidir gente que esté en ese espectro político y creo que eso no es de ninguna manera un pecado capital. Así que no, yo creo que pues me alegra mucho tener el respaldo de mi espectro político, pero considero que hay también personas que tienen una visión sobre lo que yo hago en el centro e incluso en la derecha moderada favorable. Y le pongo un ejemplo. Hace unos días, debo decirlo con orgullo, salió la encuesta del panel de opinión de cifras y conceptos donde hay una cantidad apreciable de líderes y lideresas de opinión que dan su concepto sobre distintos asuntos y he sido pues en esa encuesta señalado como el mejor de los senadores. Allí en ese espectro de líderes de opinión hay personas de toda clase de ideologías y de
gustos políticos, por decirlo de alguna manera. Le voy a hacer dos preguntas que creo que son fundamentales en términos macro para lo que se nos viene a los colombianos. La primera sale de la columna de opinión de Alejandro que precedió a esta entrevista. ¿Usted cree que le van a cobrar ser uno de los artífices de la paz total que no ha funcionado? No, yo creo que evidentemente ahí hay un problema, y es un problema serio y que tendremos que discutir, y por supuesto es posible que haya votantes o personas que tengan una opinión muy crítica frente a esto, pero yo he sido una persona que ha defendido la paz, es más, que ha participado en procesos de paz, tanto como facilitador como negociador, y seguiré sosteniendo la necesidad de que en Colombia se busque la paz. Y haré políticas públicas de negociación y de búsqueda de solución mediante el diálogo, lo cual no significa no tener una política de seguridad. Entonces, creo que lo que aquí corresponde es un debate tranquilo sobre la realidad de lo que ha sido esta política de gobierno, y si es necesario enderezar y ajustar, por supuesto, habrá que tomar los correctivos, que no significa de ninguna manera prescindir de una política de paz. La otra pregunta, senador Iván Cepeda, si usted va camino y podría convertirse en el candidato sólido y fuerte del progresismo, de la izquierda, de los sectores alternativos, ¿su bandera será la Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que Colombia requiere en algún momento ajustes de carácter constitucional, sin duda alguna. Creo que ese ha sido un tema recurrente de los debates públicos, pero yo soy amigo en esto, en primer lugar, de un acuerdo nacional. Creo que es a través de un acuerdo nacional que se llegan a mecanismos para resolver los problemas, no al contrario, no crear el mecanismo y luego el acuerdo, porque me parece que ese camino es regularmente, no siempre, pero regularmente termina siendo un camino fracasado. Así lo vimos, por ejemplo, en Chile. En Chile se comenzó la discusión sobre la necesidad de reformar o cambiar la Constitución, y se entró directamente a discutir el mecanismo, y eso fue lo que a mi modo de ver hizo que al final ese proceso se tornara tan accidentado. Aquí debemos aprender de esas experiencias. Si vamos a hacer una reforma de la Constitución, como yo creo que hay que hacerla en aspectos que son sustanciales, debe ser sobre la base de que lleguemos a un acuerdo entre las fuerzas sociales, al movimiento social, las fuerzas políticas, los gremios, en fin, todo el espectro de fuerzas que puedan tener algo que decir y algo que influir en esas decisiones. Es decir, lo vamos a ver pactando con partidos tradicionales como pues le tocó al presidente Petro para mover la agenda en el Congreso. El tema es en qué términos van a ser esas alianzas, porque han llegado unos personajes que incluso ustedes mismos han calificado como nefastos al gobierno nacional. Sí, bueno, la política consiste en eso, ¿no? La política consiste en dialogar con quien es distinto. Lastimosamente, en nuestro mundo político hay, y en general en el Estado y en la vida social, un fenómeno que se llama la macrocorrupción, que ha invadido todos los espacios del Estado, de la vida política y social del país. En Cali hice un discurso sobre ese asunto. Hoy ya no hay corrupción. Yo creo que el problema de Colombia no es la corrupción, es la macrocorrupción. Es decir, que haya estructuras, aparatos, redes corruptas en el Estado, por fuera del Estado, y obviamente pues uno de los aspectos de mi programa político es ese, el de crear un sistema nacional contra esa macrocorrupción, y a partir de ahí, por supuesto, hacer alianzas. Claro, hay que hacerlas. La vida política, repito, consiste en eso, en lograr acuerdos, pero sobre la base de principios y de muy claros preceptos éticos. Básicamente, con respecto a eso, le voy a hacer una pregunta que parece muy etérea, pero creo que es fundamental. ¿Qué tipo de campaña está haciendo usted? Pues una campaña que he definido con una palabra que es un acróstico. Yo he dicho que es una campaña con arte, una campaña austera, respetuosa, transparente y ética. Obviamente puede ser que eso no suene a lo tradicional. Aquí hay gente que hace política derrochando grandes cifras de dinero,
invirtiendo en empresas publicitarias. Yo estoy haciendo mi campaña con fotocopias que está imprimiendo la gente, con publicidad que está elaborando artesanalmente la gente, lo cual me llena de orgullo. Hay gente que le gusta el espectáculo, el show, mientras más estridente mejor, la pelea callejera. No, eso no es lo mío. Lo mío es un debate, plantear argumentos, ideas, ir, por supuesto, a los eventos públicos. Tengo restricciones, por supuesto, de carácter de seguridad. Ustedes entenderán, pues, que la situación en particular, debo decirlo así con tristeza, pero es cierto, en particular mía es difícil, como la de otros compañeros y compañeras en este debate político. Así que no he dicho que, ni he tomado la decisión de no estar en esas actividades de calle, pero hay que cada una pensarla de una manera bastante clara y con las medidas necesarias. ¿Usted tiene indicios serios de parte de las autoridades de que intentan asesinarlo? No, yo no voy a hacer denuncias ni yo sé que hay una situación difícil y obviamente tomo mis medidas para eso. Doctor Cepeda, en términos logísticos, en esa consulta dentro de un mes, es decir, ¿cuántas personas tienen que votar? ¿Cuántas tienen que votar por usted? ¿Cómo es la logística? Porque hay gente que dice, hay gente que no necesariamente le gusta la izquierda, pero que si quiere un candidato de izquierda preferiría que fuera usted a que fuera Daniel Quintero, que finalmente va a ser su rival más fuerte. ¿Hay una población indispensable de votantes o cómo son los números, digamos? Pues es una consulta del pacto histórico. Ya deben participar todas las personas que sean integrantes del pacto histórico, pero está prevista de tal manera que es posible que voten en esa consulta muchos otros ciudadanos y ciudadanas. Así que está abierta, está hecha la invitación a participar en estas decisiones, que son también decisiones democráticas que atañen al país, por supuesto. Y obviamente pues es una iniciativa novedosa. Se han hecho consultas, es cierto, en los partidos en otros momentos, pero aquí vamos a elegir no solamente a la persona que va a ser candidata para la presidencia, sino también a quienes van a ser candidatos y candidatas de manera paritaria en la lista al Senado y a la Cámara, y eso es un ingrediente que sin lugar a dudas es novedoso. ¿Qué tal lo está haciendo el presidente Petro en este último año? Yo creo que el presidente ha hecho un gobierno que tiene muchos logros, que tiene aspectos supremamente valiosos y que se pueden poner a consideración y a evaluación. El hecho de que sea la figura central de la política en Colombia sí lo demuestra. ¿No? Todos los días se levanta a discutir, a hablar, a dialogar, bueno, a veces también a pelear. Esto es lo que es más frecuente lamentablemente en nuestra vida política, pero bueno, son las formas también sobre lo que dice y hace el presidente, lo cual muestra la centralidad que tiene toda su actividad como jefe de Estado y como figura política. Ahora, por supuesto, dentro de esa actividad y dentro de esa multiplicidad de tareas y de acciones, pues hay unas que suscitan discusiones, críticas, reproches, y bueno, puede ser que en algunas o muchas de ellas no falte razón, pero sin lugar a dudas este gobierno ha marcado una diferencia y creo que vale la pena, y eso será parte de este debate que viene, para la presidencia de 2026 hacer un balance riguroso del mismo gobierno. Conversaremos muchas mañanas con usted en esta nueva situación y sobre todo después de la consulta. Pero una pregunta, cuando una persona llega a la presidencia de la República en esa primera jornada firma una cantidad de decretos y toma unas determinaciones, algunas medio burocráticas. Una que sea significativa para usted, una que determinará como su primera gran decisión como presidente, ¿cuál sería? Yo quiero abrir un diálogo nacional. Es decir, esto lo he dicho durante todos los años recientes y de mi vida política. Yo creo que resolver problemas tan serios como los que tiene el país, que son de carácter estructural, algunos de ellos que van más allá de la sola intervención del Estado, que requieren a la empresa privada, que requieren a los movimientos sociales, problemas en las regiones, problemas de sectores de la vida del país.
requiere un diálogo. Así que no sé si sea la primera, pero voy a convocar un diálogo nacional, no retórico, no demagógico, no para sentarnos a hablar y como se dice en términos coloquiales, echar carretas, sino sobre todo para llegar a acuerdos y resolver los problemas centrales que tiene el país. Senador, muchísimas gracias y mucha suerte con su candidatura y por supuesto con la consulta. Bueno, muchas gracias, Gustavo, como siempre.